Gracias, hermanas diaconisas, hermanos diáconos, hermanos de la alabanza. Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Muy bien, vamos a tomar la oportunidad que hoy tenemos por delante, aprovechando el tiempo que siempre corre. Y en la carta a los Colosenses hay unos versículos de la Escritura en el capítulo número 4. 55 almas recibieron al Señor hoy en los parques, hospitales, grupos de evangelismo. Este miércoles continúan las noches de películas. Si usted quisiera traer a su familia, es una película familiar que puede disfrutar con ellos. María Trigueros la operarán en un riñón el martes. Blanca Quinteros pide una oración, su pie está dañado. Familia Orellana que viajan a Guatemala, y hermano Silva, Rolando Silva, se va a los Marines para que el Señor lo cuide y lo guarde. Amén. Colosenses capítulo 4, versículo 2 en adelante. Voy a leerle en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vea usted conmigo esta porción. Sean perseverantes en la oración, velando en ella con acción de gracias. Muy interesante cuando intimamos en las prácticas espirituales de grandes alcances en la vida del hombre y de la mujer cristiana. Y cuando tomamos versículos como estos, los vamos a encontrar que permiten que nosotros podamos ver la acción que sucedía en la vida de estos hombres mientras oraban. No sé cuál es el ejemplo que usted tiene o cómo usted ora. No me refiero a su posición física, sino a lo que usted espera mientras ora. Yo hoy estoy entendiendo que orar 5 o 10 minutos no sirve. Oración de 5 o 10 minutos es para pedir que nos vaya bien porque estamos en la puerta del carro y ya vamos para adentro. Porque usted va a salir a un lugar y en la puerta usted reúne a sus hijos y ora ahí. O usted va a comer y le da gracias a Dios 2, 3 minutos. Ni 3 minutos, 60 segundos. No sé, pero eso no es orar. De lo que aquí se está hablando en el versículo 2, se está hablando de una realidad que en el siglo XX, en el siglo XXI en el que vivimos, pero desde el siglo XX se hizo nada para la vida del ser humano. Y lo que ha habido en los últimos 118 años, al principio del siglo XX, hace 100 años, digamos, atrás, y hoy 18 años del 21, estamos nosotros entrando en la realidad, estamos entrando en la verdad, en la verdad de la centuria, mejor llamémosle centuria, en la centuria del 20 y los 18 años de la centuria del 21 que llevamos. Son 121 años en donde la acción del orar se ha anulado y no sabe qué es eso. 3, 4 generaciones anteriores a nosotros tal vez. Y eso ha producido dentro de la iglesia del Evangelio de Jesucristo una grande y terrible consecuencia. Y ha significado que la gente tenga todo lo que se concierne a una religión, pero carezca de la realidad, de la esencia que estos versículos y estas porciones de la Biblia nos dan a nosotros el verdadero sentir de esta práctica llamada la oración.
sean perseverantes en la oración, velando en ella con acción de gracias. Seguimos, verso 3. Y también oren por nosotros para que Dios nos abra puerta para la palabra, todo basado en la oración, para dar a conocer el misterio del Cristo, por cuya causa he sido puesto en prisión. Está escribiendo Pablo desde la cárcel en Roma. Verso 4. Para darlo a conocer, vamos a leer una vez más el versículo 3. Y también oren por nosotros para que Dios nos abra puerta para la palabra, para dar a conocer el misterio del Cristo, por cuya causa he sido puesto en prisión, para darlo a conocer y que hable de él cómo debo hacerlo. Oiga bien el verso 5. Condúzcanse sabiamente para con los de afuera y aprovechen su oportunidad. No sé cómo vamos a interpretar esto. ¿De qué oportunidad estará hablando Pablo? Y aprovechen su oportunidad y su forma de expresarse. Está hablando hasta cómo debe uno de predicar. Pero que predicar es más que todo hablar. Y que su forma de expresarse sea siempre con gracia. Esa palabra gloriosa, gracia. ¿Cómo más profundo esto todavía? Como si estuviera sazonada con sal. No es nomás de hablar, hay que vivirlo. Como que estuviera sazonada con sal, como si estuviera, no como que, porque como que sería siendo hipócritas, sino como si, como que sí, porque si no hay ese sí, somos una bola de hipócritas diciendo lo que predicamos, repitiendo como loros. Como si estuviera sazonada con sal, y sepan de qué modo deben de contestar a cada uno. Bueno, vayamos, dejemos hasta ahí. Usted se da cuenta conmigo en estos versículos, en estas exquisiteces que tiene la Escritura, ahí metidas en las epístolas hermosas de la palabra del Nuevo Testamento. Inmediatamente nosotros nos damos cuenta de que el apóstol Pablo le está hablando a un grupo de creyentes que está viviendo momentos muy negativos socialmente hablando. Es un grupo de creyentes a quienes el apóstol Pablo está llevando la palabra de Dios y que él mismo está sufriendo una situación, porque él lo leyó usted ahí conmigo, él está en prisión. Y precisamente ha llegado a parar en prisión porque el apóstol Pablo ha tenido una trifulca que ha resultado un problema muy grande para él, porque su nación lo ha llevado ante el gran imperio romano y lo han acusado y han hecho una amalgama de situación durante tanto tiempo, en donde su anhelo y su deseo de obedecer la voz de Dios cuando fue por el camino a Damasco, y su vida fue interrumpida, como usted ya lo sabe, de ser un hombre perseguidor y un hombre malo y un hombre violento contra los cristianos de su tiempo, contra los primeros cristianos de la iglesia de Jesucristo, y habiendo tenido él a su alcance hasta cómo hacerle daño
año a los apóstoles y a los primeros diáconos y a tremendos líderes de la iglesia. Él los perseguía, algunos los mató, a otros autorizó que los mataran, etcétera. Toda esa vida le fue interrumpida porque tuvo una victoria en su vida que él la asombró a todos cuando dijo que él había encontrado en el camino a Damasco una experiencia que lo había convencido que lo que había visto era a Jesús de Nazaret. Y eso le cambió la vida. Los hombres de su pueblo nunca lo entendieron, jamás lo perdonaron, jamás pudieron condescender con él. Al contrario, lo hicieron su enemigo número uno, y efectivamente tuvo que él acceder y tuvo que meterse por el sistema legal de su tiempo, abogar para que fuera con César el problema que él tenía, para alargar un poquito más, porque se dio cuenta de que en la cárcel donde estaba, lo último que le había sucedido fue, según lo relata el libro de los Hechos, lo encajonaron ahí y casi lo matan. Si un sobrino no resuelve que lo iban a matar al otro día, puesto que iban 70 hombres decididos a no comer hasta no matarlo, tuvo que apelar a César. Lo sacaron con una guardia romana de centuriones con protección especial, lo subieron a un barco y terminó en Roma encarcelado 2 años, en donde al final de ese encarcelamiento Nerón ordenó cortarle la cabeza al mismo día que ordenó matar a Pedro, crucificándolo de cabeza. Este es el que está escribiendo. Y yo quiero que usted entienda conmigo que estos versículos de la palabra de Dios nos dan a usted y a mí una realidad de lo que es vivir. Y hoy lo estoy comparando, lo estoy viendo y me doy cuenta de que cada día estos tiempos se están pareciendo y van a desembocar a que verdaderamente nosotros nos encontremos en las mismas circunstancias que este capítulo o que estos versículos nos indican. La estabilidad social que viene va hacia ese rumbo en donde la iglesia va a ser hollada porque perdió su sabor, la sal que ella tenía que ser. Y vamos a comenzar a entender ciertas realidades, y conforme el tiempo va a ir pasando, vamos a ir oyendo señales, vamos a ir oyendo noticias, vamos a ir viendo cómo el mundo, como hoy, de una manera que no puedo sacarlo de mi cabeza, no sé hasta qué momento, ya no lo voy a mencionar, pero tengo que ser consciente de lo que estoy viviendo 3-4 semanas atrás, en donde en verdad los gobiernos del mundo están girando hacia la realidad de que no saben ni de dónde les ocurrió eso a hombres como este presidente de esta nación, que decidió de la noche a la mañana hacer que Israel se le arreglara un problema que tenía 50 y pico de años con respecto al reconocimiento de su capital, que tanto la Biblia enseña y que la Biblia basa todo lo que es la segunda venida de Jesucristo con la ciudad de Jerusalén y no con Tel Aviv, la capital que siempre fue la capital que reconocieron los hombres para no entrar en problemas con los árabes. Ahora lo que eso vaya a desatar serán eventos increíblemente profetizados de seguro por la palabra de Dios. Esto será el desarrollo de una realidad como desde 1947 todo el mundo ha estado expectante, porque Israel, cada vez que algo sucede, estamos atentos a ellos. ¿Por qué? Porque ellos son innegablemente, según lo hemos estudiado ya con ustedes aquí los domingos por la noche, ellos son definitivamente los que están prometidos en la Biblia, que ellos regresará Dios a tratar con ellos en esta tierra para que reciban al Cristo único, a Jesús de Nazaret. Ahora, mientras eso sucede, yo quiero centrarlo a usted para que usted vea conmigo esta palabra que está aquí y cómo es que el apóstol Pablo introduce al creyente, al Hijo de Dios, a dar una ventana, a dar un aspecto importante en el versículo 1, en donde nosotros podemos notar y podemos leer prácticamente que la oración se convirtió, versículo 1, por favor, hermana, versículo 2 del capítulo 4, versículo 2,
que creo que usted es evidente que lee ahí: sean perseverantes en la oración, velando en ella con acción de gracias. Cada uno de nosotros puede ver inmediatamente cómo el apóstol Pablo se reclina y hace que la gente pueda entender y pueda comprender que la oración es una realidad que se hace cada día más necesaria a medida que las situaciones comienzan a ser contrarias a nuestra fe. Que verdaderamente la oración es un momento único, perfecto y maravilloso, personal, individual, que hace que cada uno de nosotros pueda desarrollar una verdad espiritual que está ligada directamente con el Espíritu Santo, con la vida de Jesucristo como nuestro Salvador, pero como nuestro intercesor y como descubridores de las realidades de la existencia del Padre. La Trinidad está totalmente vinculada con la oración. Es una realidad que el hombre cristiano, el hombre creyente, máxime el que está entrando al tiempo que está viéndose, pero que está viéndose que se avecina sobre nosotros. Un mundo contrario, un mundo totalmente fuera de toda perspectiva en lo que se refiere a la vida moral de la iglesia. Eso de vivir en santidad, eso de consagrar su vida, eso de mantenerse con que solamente existen dos sexos de parte de Dios, que solo hay hombres y hay mujeres nada más, y que no hay absolutamente ninguna otra variación. Eso, solamente esos principios para comenzar. No digamos cuando comencemos nosotros a ver que las circunstancias legalmente a nivel de leyes, como sucedió en los tiempos de estos hombres. Estos hombres abiertamente tuvieron que lidiar con que no era permitido para ellos congregarse. No tenían la libertad. ¿Por qué? Porque Roma no estaba de acuerdo con los puntos de vista de esa nueva religión llamada cristianismo. Y algunos césares se ensamismaron contra ellos, se ensañaron contra ellos y tuvieron enormes dificultades. Y los cristianos de los primeros años de la iglesia de Cristo sufrieron enormes persecuciones y en medio de una oposición increíble, hermanos. ¿Cómo fue que el Señor permitió? Si usted se pone a pensar históricamente hablando, ¿cómo fue que el Señor permitió? ¿Qué era lo que realmente se tenía que experimentar? ¿Cómo fue que el mundo recibió el cristianismo? ¿Cómo fue que el cristianismo se desarrolló en medio de tanto odio, en medio de tanto rencor? ¿Cómo fue que los gentiles que se habían degenerado y que estaban totalmente, sus masas estaban absolutamente endemoniados, estaban absolutamente absorbidos en los dioses paganos, y durante más de que desde los tiempos de la Torre de Babel, póngale usted 2500 años, habían hecho, antes de que viniera el Señor, habían hecho del mundo una monserga, una mezcla de religiones y creencias que los vinculaban directamente en su mayoría con demonios. Y estaban con prácticas paganas, etruscas, babilónicas, hermano, que los orillaron a las posesiones de demonios y adorar a seres espirituales de las tinieblas sin darse cuenta, en forma de dioses humanos. Y se desarrollaron de tal manera en esa idolatría que cuando el evangelio irrumpió en sus vidas, Roma explotó. Y el apóstol Pablo le está hablando a estos creyentes, a estos cristianos, que está enseñándoles que la oración es algo que ellos tienen que entender. Yo creo que la oración va a ir siendo cada día uno de los baluartes más necesarios que el creyente vaya a tener que apelar. Le vuelvo a repetir, no la oración de 5, de 10 minutos. No, la oración que te hace velar en ella. La oración que te hace velar en ella. Para que alguien esté velando en oración, es un cristiano verdaderamente conocedor de que los obstáculos que va a tener durante el día o durante la semana o durante el mes, no va a poder vencerlos simple y sencillamente con evadirlos,
sino que va a entrar en el conocimiento de una confrontación directa con seres espirituales en los aires, porque en los tiempos finales vamos a discernir realmente lo que se va a mover en los aires. Es ahí donde la oración, estos hombres de Dios habían entendido que el tiempo que ellos estaban viviendo eran pero millones de demonios y de espíritus inmundos que estaban pululando en medio de las masas de millones de almas perdidas, y que ellos estaban invadiendo directamente un terreno de Satanás. Y que era Satanás el que estaba guiando a estos hombres, hermano, a hacer la persecución que estaban haciendo. Era el diablo el que tenía el control del imperio más grande de ese entonces. Y Satanás estaba en dominio total y absoluto de las masas políticas y religiosas, y los tenía encadenados en tinieblas y en mentiras. Y el cristianismo empezaba a ver cómo empezaba a romper las tinieblas y a romper los poderes diabólicos y a romper los poderes satánicos, hasta que el creyente vea que esa es la realidad de lo que tiene enfrente. No va a relegarse a la oración, no va a relegarse al velar en ella. El creyente no va a poder entender, pero lo que se avecina, amados en el Señor, lo que se avecina son tiempos peligrosísimos a niveles espirituales. La Biblia nos anticipa en el libro de Apocalipsis claramente que el cielo se llenará de enormes oposiciones espirituales, que la gente va a empezar a discernir y a entender espiritualmente que las masas que van a sublevarse y que van a empezar a rebelarse contra la moral de la Biblia, contra la vida moral de la Escritura, si usted lo empieza a notar, se va a dar cuenta que la iglesia cristiana en su esencia está siendo precisamente invadida por el poder de una amoralidad. Le está empezando a madurar en ellos maduración extraña, en donde están llevando a un ejercicio absolutamente fuera de la verdad de Dios, a conformarse a una vida en pecado. Y el conformarnos a una vida en pecado, al conformarnos a una vida amoral, nosotros sabemos qué es lo que está detrás de eso. Nosotros sabemos que lo que viene y lo que se asombra y lo que se avecina, lo que se asoma, es una masa de gente molesta, no con Dios, sino con la moral de Dios. Todo el mundo está dispuesto a hacer iglesia hoy en día, mientras no haya moralización de palabra de santidad, mientras no haya insistencia de apartarse del pecado. La gente está dispuesta a congregarse y a decir que es cristiana, que es evangélica, mientras no se le predique contra su moral. Eso es lo que aquí está escrito. El apóstol Pablo está hablando en estos versículos que esa realidad solamente se puede enfrentar perseverando en la oración. Que nadie puede enfrentar esa circunstancia con una oración de 5 o 10 minutos que ha practicado durante muchos años. Que tiene que entender, que tiene que comprender el creyente, tiene que comprender el cristiano, que su oración es necesaria no por una práctica, sino para la supervivencia de su vida. Que la oración no va a ser para que usted se sienta satisfecho de que ya hizo algo religiosamente, que es lo que enseña la Biblia, que yo le decía a usted que íbamos a hablar de eso, de la oración del hipócrita. ¿Qué fue lo que el Señor le dijo a aquel hombre cuando le dijo: enséñanos a orar? Y el Señor les estableció y les dijo: no oréis como los hipócritas. Es decir, nosotros hemos practicado la oración del hipócrita, la oración para que se sepa que oramos, para sentirnos satisfechos, para decir que estuvimos en oración, y esa es la oración del hipócrita. La verdadera oración tampoco es, dice el Señor, ni tampoco oréis como los gentiles. Y está hablando de la oración burda y vacía, porque le dice:
que no hagáis repeticiones. Está hablando increíblemente, hermano, de la forma de orar que inició hace muchos siglos la Iglesia Católica. A través de rezos, a través de oraciones aprendidas, a través de repeticiones. Y eso que es hacer es que no tiene nada que ver como vírgenes, como santos, como ángeles, como gente que han hecho ellos que dice que están intercediendo por nosotros, que son mentiras. Tampoco dice la Escritura: no oréis primero como los hipócritas, ni tampoco oréis como los gentiles que hacen repeticiones. Está hablando el Señor y está enseñando el Señor en que nosotros podamos entender que hay una verdadera oración. Hay una oración que verdaderamente cumple su cometido. Pero hay una oración que llena el alma, que llena el corazón, que satisface el espíritu, que satisface el alma. Bendita sea la misericordia del Señor. Pero esa oración es la oración que te lleva a entender que hay un poder detrás de esa oración. Hay un poder que tú puedes invocar, hay un poder que tú puedes pedir, hay un poder que tú puedes alcanzar. Esa oración es poderosa, esa oración hace obra extraordinaria, esa oración transporta a la mente a un nivel distinto y diferente. Esa oración es la oración que hacía Jesús, esa era la oración que el Señor utilizaba, porque esa era la oración que vemos nosotros que un hombre tan santo, tan consagrado, un hombre que buscaba una vida tan especial, ¿por qué tenía que orar? ¿Por qué tenía que orar si era un hombre tan santo, un hombre tan consagrado, un hombre que tenía dominio sobre el pecado? ¿Por qué lloraba? ¿Por qué gemía? Los discípulos por eso se acercaron a él, porque lo oían gemir, lo oían llorar, lo oían derramarse y desgarrarse en oración, lo escuchaban porque lo seguían de lejos, porque no les permitía orar con él, porque era algo especial, algo exquisito, hasta que ellos te enseñaron, pidieron y le dijeron: Señor, enséñanos a orar, pero así como tú haces. Esa oración es a la que Pablo introduce en nuestra vida. Sean perseverantes en la oración, velando en ella con acción de gracias. Ahora va a hablar un poquito de lo que es la oración que se extiende. La oración que no es estar viendo un reloj. La oración que no es una sensación mental que te hace: ya oré media hora, ya oré 40 minutos. Esa es la oración del hipócrita. Ya estuve de rodillas 10 horas, 8 horas, ya, qué tremendo. No, esa es la oración del hipócrita, para que lo admiren, y el primero que se admira es él. Está fundido, porque esa no es la oración de Jesús. Esa oración que es esta que habla aquí, velando en ella, velando, es decir, extendiéndola y haciéndola larga. Esa oración. ¿Qué oración? La oración de Jesús. Los apóstoles no se referían a ninguna otra oración, sino a la oración de Jesús. Cuando ellos hablaban de oración, hablaban de la oración de Jesús, de la intensidad, de la delicia. Usted tiene que entender que usted que está aquí no conoce esa oración. Usted necesita entrar a ella. Yo necesito entrar a ella. Yo necesito conocer esa oración de Jesús, esa oración en donde el apóstol Pablo ahora de una manera especial nos dice que si velamos en ella, si nosotros extendemos esa oración a varias horas en la noche, a varias horas de madrugada, cuando ya es una necesidad, esa oración es algo que es como que estuvieras descansando y durmiendo. Esa oración te mantiene despierto como que hubieras dormido 12 horas. Esa oración no tienes que cargar que estás con sueño porque oraste. Si estás con sueño porque oraste, es porque oraste la oración del hipócrita. Pero esta oración
Era una oración que entraba a una realidad especial y deliciosa. Era una realidad que velando con ella, con acción de gracias. Ahora está hablando que cuando se está orando, se llega a un momento tan exquisito y tan delicioso, en donde no estás pidiendo, sino estás entrando a un nivel en donde estás adorando, estás alabando, estás exaltando, estás con acción de gracias. Tu alma la ves como cobra vida. Frente a tu mente, frente a tu intelecto, frente a tu forma de ser, te das cuenta que hay un ser que de eso es que come, que de eso es que se alimenta, que de eso es que se satisface, que todas las demás áreas de tu vida cuando estás despierto le dan vida a la carne, le dan vida a lo putrefacto, pero que la oración le da vida a ese ser interno, que él vive de esa realidad, que él vive de esa experiencia. Alabado sea el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Esa vida yo no la conocía hasta hace unos cuantos meses. Es extraordinario, porque a mí nunca me enseñaron la oración de Jesús. A mí de jovencito nunca, yo oré muchas horas de jovencito, y ahora sé que oré la oración del hipócrita. Lástima, porque pasé horas de horas en ayuno y oración. Y no era porque yo fuera hipócrita, ni porque yo oraba con intereses. No. Yo oraba porque así me enseñaron y esa era la forma que yo iba entendiendo. Pero hoy que estoy comprendiendo la realidad, me doy cuenta que la oración, Jesús enseñó de eso. Nunca me enseñaron de la oración. Nunca. Llegué a pastor. Y usted dice, pero usted no oraba. Claro que sí, yo oraba. Y muchas horas. Pero y entonces era la oración del hipócrita, la que Jesús se refirió. Era la oración. Y a veces me pasaba del hipócrita a la gentil, con repeticiones. Pero jamás había dado cuenta del poder que tiene la oración. Ahí es donde el Espíritu entra en conjugación. Ahí es donde el Espíritu se deleita y entonces tú ves cómo el Espíritu te toma y te transforma. Entonces tu mente oye a tu espíritu deleitarse. Eso es lo que Pablo llama oraré con el Espíritu. Oraré en el Espíritu. Ahí es donde entra el Espíritu Santo, ahí es donde entra una gloria. Ahí es donde el apóstol Pablo dice, yo hablo lenguas más que todos vosotros. ¿En qué momento? Cuando estaba orando. Cuando estaba orando. A eso se refería cuando los corintios le dijeron, es que Pablo no habla lenguas. ¿Por qué? Miren, ahí solo nos habla en hebreo cuando predica y nada más, y nos dijo que 2 o 3. En cambio aquí todos hablamos lenguas. Les dije, dice el apóstol Pablo, sí, hablan todos lenguas como que están locos en la iglesia. Ahí entra un indocto y piensa que están locos. Mire cómo los corrigió a los corintios. Y entonces, ¿qué hacemos? Les dijo, hablen 2 o 3, interpreten los dones del Espíritu. Pero cuando estén en la iglesia, hablen en el idioma, enseñen en el idioma. ¿Por qué? Porque ustedes desean ser enseñados en la palabra. Y la vida devocional, vívanla en su casa. Ahí Pablo dice, ¿por qué? Porque yo sé lo que les estoy diciendo. Cuando estoy en ustedes, prefiero hablar 2, 3 palabras, pero que me entiendan. Pero cuando usted me está preguntando que no hablo lenguas, les digo, claro que sí hablo lenguas, pero yo hablo lenguas más que todos ustedes juntos. ¿Pero cuándo? En oración. A eso se refería. Se refería a esa relación en donde tú empiezas a oír a tu espíritu que ora. Empiezas a entrar y vienen los gemidos. Y vienen, por eso hay que orar en un cuarto donde no se oiga todo para afuera. Sí, hay que acondicionarlo bien. Si usted es de esos cañones,
Debe de hacer cosas, porque usted, si entra a esto, hermano, van a creer los vecinos que usted lo están matando. Usted va a tener que orar y va a tener que tener su espacio. Y hermano, eso es innegable. Si el verdadero creyente que sepa esta realidad, que sepa que va a perseverar en la oración, que va a empezar a experimentar en la oración, que va verdaderamente a entrar a la oración y va a ver lo que es velando en ella con acción de gracias. Eso lo va a obligar a preparar algo especial. También oren por nosotros. Esa es otra más profunda, es una oración intercesora. Cuando empiezas a sentir el dolor de los siervos de Dios, cuando empiezas a orar porque te ponen el nombre de la persona en el alma y empiezas a gemir por él y empiezas a llorar por él, ahí es donde oras por tus enemigos, por tus amigos, por los medio amigos. Uno no sabe, porque uno no sabe que uno empieza a orar por gente que uno nunca creyó que iba a orar. Y empieza a llorar. Y el pastor, cuando empieza a clamar por los miembros de su iglesia, cuando empieza a gemir por su iglesia, a llorar por sus congregantes, empieza a derramar el alma, porque ellos están en angustia, están en necesidad, están en aflicción. Y empieza, hermano, el ministro tiene todavía mucho más deleite en la oración, mucho más trabajo, mucha más exclusividad, mucha más especial vida en ese sentido. Porque es donde se derrota al enemigo, donde se rompen los muros, en donde somos los que vamos adelante de la guerra, adelante de la batalla. Es donde el diablo se nos atraviesa y lo destruimos en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Es donde se sanan de cáncer, es donde se sanan de enfermedades. Y cuando llega en la noche a ministrar, ya va con el don de la palabra de sabiduría, ya va con el don de sanidad y solo ministra lo que Dios le ha dado. Empieza a descubrir, el ministro es el que más tiene que entender este tema. Y también oren por nosotros para que Dios nos abra puerta para la palabra. Oiga el poder de una oración en donde va dirigida hacia la realidad del tiempo que se está viviendo. Pablo está diciéndole a los hombres estos de Colosas que él no puede vivir sin que entiendan la oración que él está pidiendo, que él tiene que dar a conocer el misterio del Cristo, por cuya causa ha sido puesto en prisión, dice el verso 3. Y me pusieron en prisión, estoy en prisión, vivo en momentos difíciles en mi vida, pero aquí estoy dando a conocer el misterio del Cristo. ¿Por qué? Porque Pablo empezó a descubrir que tenía un propósito al haber sido encarcelado en Roma. Que esos 2 años que estuvo ahí, hubo gente importantísima de Roma que por primera vez tenía la oportunidad de oír de labios de uno de los más grandes hombres predicadores de la palabra lo que era el cristianismo. Pablo tuvo Dios con él en esos años, hermano, un ministerio extraordinario, porque él mismo le está diciendo a la iglesia de Colosas, está hablando, oren por nosotros para que Dios nos abra puerta para la palabra. ¿Cómo es que está diciendo que le abra puerta para la palabra si está en la cárcel? Para dar a conocer el misterio del Cristo. Él está diciendo que está teniendo oportunidad de dar palabra. ¿A dónde? ¿Qué senadores lo llamaban? ¿Qué gente lo llevaba y se lo llevaba y después lo sacaron? Porque lo leemos en el libro de los Hechos que él al principio estuvo en la cárcel allí cerca del Coliseo Romano, en la cárcel Mamertina, la cual yo he visto, esa cárcel ahora que se tiene acceso pues a esas ruinas. Y ahí, y luego usted lee el libro de los Hechos que dice que después le dieron una casa y que ya no estuvo en la cárcel, sino que lo pusieron en una casa y que ahí llegaban. ¿Cuánta gente no llegó a oír la palabra? Pablo entendió y por eso está pidiendo que la iglesia ore. Cuando nosotros como iglesia entendamos individualmente el poder que tenemos sobre las cosas cuando oramos, vamos a descubrir la oración conjunta. ¿Para qué vamos a estar citándolo a orar la oración del hipócrita? ¿Para qué vamos a hacer vigilias si vamos a hacer oración con la oración de los gentiles?
No sirve eso. Necesitamos entrar nosotros individualmente. Usted tiene que conocer la fuerza, el poder, la gloria. Usted tiene que entrar en esa individualidad, en esa realidad, para que después nosotros, cuando nos juntemos, vamos a darnos cuenta, hermano, y vamos a orar de tal manera que estas oraciones van a ser las que van a abrir las puertas, son las que van a romper. ¿Por qué? Porque vamos a ver la dificultad de vida que vamos a tener. Vamos a empezar a darnos cuenta que estamos en tiempos angustiosos. Vamos a darnos cuenta que estamos en tiempos en donde la gente se va a oponer a la santidad, a la entrega, a la búsqueda, a la vida santa, a la vida entregada. Vamos a darnos cuenta que la gente nos va a tener cierta clase de resentimiento. ¿Por qué? Porque su vida pecaminosa, así como el Señor Jesús, la gente le tenía cierta animosidad, precisamente porque Él tenía una realidad de santidad. Le decía el Señor a los fariseos: si ustedes están en contra mía, a ver, díganme por qué pecado me están acusando, pero ustedes no me pueden acusar. Ustedes están molestos porque no pueden caerme con la ley de Moisés, porque no he violado la ley de Moisés y porque tengo una vida íntegra, una vida limpia. A ver, les decía, impútenme de algún pecado. Ustedes no pueden imputarme. ¿Por qué? Porque su vida estaba de tal manera metida en el secreto de Dios que la gente que lo oía, entonces el Señor les decía: ustedes no me oyen y me odian y quieren matarme. ¿Por qué? Porque ustedes se sienten ofendidos porque yo redarguyo las tinieblas que hay en ustedes. Usted tiene que entenderlo. La iglesia perdió eso. La iglesia entró en una discrepancia terrible. También, para darlo a conocer, verso 4, y que hable de él como debo hacerlo, para que hable de él como debo hacerlo, para que hable de él como debo hacerlo, para darlo a conocer. Pablo está pidiendo porque sabe el poder de la oración. Pablo sabe que si tiene un ejército de oración detrás de él, las puertas se van a abrir. Por eso es que uno pone a los hermanos a orar y nunca le pasa a uno nada bueno. Dice uno: pero chica, si yo estoy haciendo lo que sí, con la oración del fariseo. Pero este no. Condúzcanse. Ahí está la conducta de los que le está pidiendo oración. Condúzcanse sabiamente para con los de afuera. Hermano, perdóneme que lo moleste yo, pero ¿qué quiere decir eso? ¿Quiénes son los de afuera? Por favor, son las 8. Mentira, las 8:02. Ya le iba a mentir, mejor no le miento. Todavía es minutitos. ¿Quiénes son los de afuera? Condúzcanse sabiamente para con los de afuera. Está hablando de la tremenda oposición que tienen. Está hablando de los cientos de homosexuales y de lesbianas que hoy en día, los transvestis y la gente que tiene problemas morales, que está molesto porque es la única iglesia que redarguye y que dice que eso no está correcto, es la iglesia cristiana evangélica. Hoy nosotros enfrentamos, yo tengo que ser un hombre entendido en esto. Enfrentamos una oposición futura tremenda, mis amados hermanos. Ya usted quizás no sabía, pero ya esto fue llevado a la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos. Y mientras nosotros los cristianos estamos callados y no decimos nada porque estamos expectantes, nos damos cuenta cómo la constitución de este país fue movida, cómo ciertas personas de político interés hicieron para que hubieran millones de votos a favor de ellos, ofreciéndoles que iban a garantizar que este país reconocería legalmente que el homosexual, la lesbiana, tenía derecho como que ellos fueran moralmente bien,
que la Biblia, aunque este país la respeta, pero que no importa, que esto hay que aclararlo y que esto es una realidad del mundo de hoy. Y entonces ellos vinieron y dijeron: ahora vamos a atacar, porque ahora tratan de amenazar a los que están. Y acaba de haber ese caso que yo le conté a usted, que acaba de ser también, y que la Corte Suprema de Justicia solamente se enteró porque un grupo de ministros de Dios y siervos de Dios llevaron el caso de este hombre de Miami, que lo metieron a problemas porque no quiso hacerle un pastel de matrimonio a una pareja homosexual, y vino él y lo llevaron y le hicieron problema ante la ley, y luego se hizo más grande, perdió su negocio, le metieron una demanda y todo esto y lo otro. Y entonces vino un grupo de cristianos y obligaron a que este caso fuera llevado hasta lo máximo, hasta la Corte Suprema, y la Corte Suprema no quería decir qué iba a hacer hasta que fue obligado. Y la Corte Suprema de Justicia también, al igual que dijo este asunto de los homosexuales con su derecho, estableció que era verdad que el cristiano pastelero que había tenido también que ser, tenía que tener la libertad, y que él tenía su derecho de decir que no podía negar su fe ante eso. Así que démosle palmas al Señor por eso. Quiere decir que ya llegamos a problemas de batalla gubernamentales. Y esto es el comienzo nada más. Nosotros tenemos que entender eso. Condúzcanse sabiamente para con los de afuera. Es decir, entonces nosotros vivimos distintos a ellos. O deberíamos. Y aprovechen su oportunidad. ¿Qué oportunidad? La oportunidad que Dios nos da para dar la palabra. Aprovechen su oportunidad. Y eso que ellos no podían salir públicamente, no podían predicar en las calles, no podían predicar en un lugar público, no podían tener iglesias abiertas, no podían ejercer su fe públicamente, pero ellos sabían que aunque fuera lo que fuera, el Señor Jesús también dijo: así como yo he vencido, vosotros también venceréis. Démosle palmas al Señor. Bendita sea su misericordia. Y su forma de expresarse, y terminamos con eso. Y su forma de expresarse sea siempre con gracia. Oiga, ¿cómo es que este siervo de Dios está llevando a la sensibilidad y a la realidad de que todos nosotros sabemos y entendemos que hay una sola manera de llevar el mensaje a las almas perdidas? Si nosotros no entendemos que verdaderamente no eres tú el que convierte a la gente, es Dios el que los toca. Démosle palmas al Señor, hermano. Tú no estás aquí porque alguien te convenció. Estás aquí porque el Espíritu Santo tocó tu alma, tocó tu corazón. Alabado sea el nombre poderoso de Jesucristo. Su forma de expresarse sea siempre con gracia. ¿Qué quiere decir eso para nosotros? Quiere decir que nosotros tenemos que entender que hay una sola forma de predicar el Evangelio. Hay una sola manera de llevar el mensaje de Jesucristo. El mensaje de Jesucristo no puede ser predicado en un ambiente en donde hay confusión en la mente del que lo está llevando, en donde hay cólera, en donde hay indisponibilidad porque no logra entender él, y que está llevando este mensaje porque la religión lo colocó como un hombre que va a hablar de Dios. Cuando la religión es la que te mueve, cuando la religión y la oportunidad religiosa es la que te lleva a la predicación de la palabra de Dios, ya sea en un parque, en una calle, ya sea visitando a alguien o en un mismo púlpito, si te ha llevado la religiosidad, estás destruyendo el nombre del Señor. No existen 2, 3 ni 4 fuentes de manera de llevar la palabra. Solo existe una, y es la verdad del Evangelio. Solo puede expresarse con gracia.
Gracia es esa sensibilidad espiritual que Dios pone en el corazón del que predica la palabra para llevar la palabra de santidad, la palabra de consagración, porque sabe que va a redarguir de pecado, porque sabe que predicar el evangelio es invitar al pecador a arrepentirse, porque sabe que compartir la palabra de Dios es hablar en contra de las influencias del mundo, es hablar verdaderamente cosas que son contrarias a la vida natural y moral de aquellos que están sin Dios y sin esperanza. Y nosotros tenemos que entender que el mensaje para ellos no debe ser un mensaje tampoco disfrazado como para que ellos sean atraídos creyendo que simplemente lo que queremos es envolverlos en una religión. No, lo que queremos decirles es que todo lo que ellos hacen y todo lo que ellos están llevando a cabo como vida natural puede ser que sea una vida que sea penada por la palabra de Dios, pero que aunque la palabra de Dios pena sus actitudes y sus actos, la gracia de Dios hoy está ahí y tú les estás llevando el mensaje de la palabra. ¿Por qué? Porque aunque Dios está llevando un mensaje contrario a la vida de ellos, les está ofreciendo un cambio de vida, una transformación, un poder. Alabado sea el nombre poderoso de Jesucristo, un poder que comenzó a derramarse cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, porque la obra ya fue hecha, y la obra fue hecha por Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador. Alabado sea el nombre poderoso de Jesús. Por eso dice, y su forma de expresarse sea siempre con gracia. Qué fantástica es la palabra de Dios. Y luego le habla al creyente a lo íntimo de su vida. La Biblia es exquisita, hermanos. Estos rincones de la Escritura, así les llamo yo, rincones de la Escritura neotestamentaria, lo hacen a uno pedazos y lo hacen ver a uno que sin santidad nadie verá al Señor. Estamos fregados, hermanos, si no nos santificamos y peleamos por una vida distinta. No entraremos en el reino de los cielos. Su forma de expresarse sea siempre con gracia, como si estuviera sazonada con sal. Óigalo. Como si estuviera. Solo puede ser el Espíritu Santo el que está hablando ahí. Pablo no tenía esa capacidad, lo siento mucho. Ese es el Espíritu Santo el que los inspiró a estos hombres. ¿Qué verdad está establecida en la forma de expresarse con gracia? Envuelta esa gracia en la realidad de una vida que respalda ese mensaje de amor y misericordia. ¡Qué bellezas! Que el mensaje que este hombre que está predicando de gracia, de amor, de perdón y misericordia, no lo está haciendo para excusar su pecado y mantenerse viviendo en pecado aunque predica. Eso es evidente ahí. Por eso es de que yo le digo, dele un vistazo al mundo de hoy. Vea de qué manera se ha deformado el mensaje del evangelio. Esta es la pureza de la palabra, la verdad de la Escritura, expresada por hombres que están sufriendo, que están padeciendo, que están en la cárcel, que están siendo atormentados, que han matado a algunos de sus familiares, que Roma los está persiguiendo. Hombres que conocen que ser cristianos para ellos significa realmente vivir de una manera como fugitivos. Están respaldados por lo que ellos son. Y Pablo no quiere que todos sean mártires como él. No quiere que todos lleven. Deje el versículo ahí, hermana, por favor. Pablo no quiere que todos mueran como él.
Él es el apóstol, Él es el líder, Él es el que Dios le dio experiencia, si lo va a llevar a una exhumación tremenda y a un sufrimiento tremendo, y ya le había pasado y lo testificaba y todo. Pero aquí está hablando de la vida íntima, de la vida personal de cada cristiano, que en sentido de la expresión antiguo testamentaria de los sacrificios que se tenían que hacer delante de Dios, tenían que ser sazonados con sal. Está hablando de que el creyente no puede vivir una vida de consagración si no está dispuesto a sufrir por el Señor. Eso es definitivo. Si usted está muy cómodo con su vida y si usted está feliz, no sirve para esta onda usted. No sirve. ¿Por qué? Porque él se remonta como maestro del Antiguo Testamento. Y la inspiración que tiene él es el espíritu que lo inspira en el Antiguo Testamento, porque él está dando a luz el Nuevo Testamento, y el Antiguo Testamento tiene que ser la base sólida para que la verdad del Nuevo Testamento tenga una conjugación con el Antiguo. Y entonces viene él y no está hablando de sacrificios, no está hablando de corderos, no está hablando de levíticos, de cómo preparar un sacrificio, de cómo abrir un cordero, de cómo partirlo de par en par, de cómo sacarle las entrañas, de cómo quemar primero esto y quemar lo otro, cómo ofrecer, cómo que ponga la mano el que lo ofrece y que lo degüellen frente a él, etcétera. No, él está hablando en la gracia de cómo consagrarse, de cómo santificarse, de cómo meterse con Dios, cómo apartarse del pecado. Entonces viene, dice él, y que aquel que expresa esa palabra y aquel que predica esa palabra de gracia y que ofrece misericordia al pecador, debe de saber que si él no está su vida sazonada con sal, no sirve para nada lo que está diciendo. Increíble es. Vosotros sois la sal de la tierra. Si la sal pierde su sabor, no sirve para nada, sino para ser hollada de los hombres. Si su forma de expresarse, le dice a los cristianos, sea siempre con gracia, como si estuviera sazonada con sal. Está hablando de la vida íntima de consagración. Está hablando de que ese que está predicando está redarguyendo de pecado, está hablando en contra del pecado, está diciendo que ama la palabra, está diciendo que respeta la palabra, porque el primero que la ama, el primero que la respeta y el primero que la cumple es el que está predicando. Si no, no servimos para nada. Increíble la escritura. Y sepan de qué modo deben de contestar a cada uno. En otras palabras, sean versados en la Biblia. No prediquen si no han leído y no saben lo que están diciendo. Qué belleza, hermano. Ojalá que, hermanos músicos, por favor, ojalá que esta noche, ahí donde usted está conmigo hoy, usted pueda entender a la luz de la palabra que esto que hemos leído, estos 6 versículos, son íntimos para el cristiano. Todo se desprende de una realidad de la vida íntima de la oración. Se desprende de esa intimidad. Usted vea cómo en estos versículos que le leí, se desprende de una vida, se desprende de una realidad que nace de la oración. Una oración que enriquece el alma del cristiano. Una oración que le deja la mente absorta porque oye cómo el Espíritu habla con Dios. Y empieza a escuchar a su alma y a su espíritu gemir y llorar y entrar en escenas exquisitas de intimidad, en donde él que está orando en el espíritu, su intelecto se queda absorto, se queda asustado, se queda absolutamente incompetente de entender
la existencia de Dios y la forma en la que la oración lo saca de lo natural y lo lleva a un plano en donde el poder de Dios está a su alcance. Entra adentro de áreas en donde tiene poderes, en donde Él está orando y revelaciones, visiones. La mente de Dios entra en compañía con Él y se eleva de una manera en donde de repente llega a decidirse y se queda velando en esa vida, porque es tan atractiva que ya 1 o 2 horas no son suficientes, sino que extiende las madrugadas y se da cuenta que esa vida es tan extremadamente necesaria, porque comienza a ver en su vida de práctica diaria como aquello que el Espíritu Santo lo llevó para que rompiera y destruyera ya está roto en la vida diaria, y él puede pasar en victoria sin obstáculos. Eso es lo que Pablo expresa en estas palabras: el poder de la oración. Póngase de pie esta noche. Póngase de pie. Eso es. Aleluya. Anhelo conocerte, Espíritu Santo. Cantémoslo esta noche antes de irnos. Anhelo siempre estar cerca de ti. Anhelo conocerte, Espíritu Santo. Anhelo siempre estar cerca de ti, pero sé que he fallado, tu presencia he descuidado. Ven y limpia todo lo que hay en mí. Como paloma con tu gracia hoy desciende, como aceite derramado, ungeme. Como fuente de agua viva, sacia mi ser. Llama de fuego, ven y purifícame. Como paloma con tu gracia hoy desciende, como aceite derramado, ungeme. Como fuente de agua viva, sacia mi ser. Llama de fuego, ven y purifícame. Una vez más, desde el principio, con todo el alma. Anhelo conocerte, Espíritu Santo. Cántalo, hermano, como una oración. Anhelo siempre estar cerca de ti. Así, Señor. Y anhelo conocerte, Espíritu Santo. Díselo, díselo, díselo al Señor. Anhelo siempre estar cerca de ti, pero sé que he fallado, tu presencia he descuidado. Ven y limpia todo lo que hay en mí. Como paloma con tu gracia hoy desciende, como
como aceite derramado, ungeme como fuente de agua viva, sacia mi sed. Llama de fuego, ven y purifícame. Llama de fuego, ven y purifícame. Llama de fuego, ven y purifícame. Levanta tus manos al Señor. Oh, alabado sea tu nombre, Jesús. Bendita tu misericordia, porque estás aquí con nosotros, hablándonos al corazón y al alma. Tu voz hemos oído, Señor. Hemos escuchado el clamor de tu Espíritu sobre nosotros, que estamos necesitados. Sabemos que estás aquí, sabemos que moras en nosotros, sabemos que tu palabra exquisita que está escrita está ahí dejada para que nuestra mente sea iluminada y el corazón sea, Señor, redarguido y entremos en esa realidad que tu palabra hermosa nos expresa, Señor. Ayúdanos a que esta palabra, Señor, que hemos leído, esta palabra que hemos escuchado, venga a nuestro corazón, a nuestra mente, que retumbe, Señor, nuestro espíritu, nuestro ser, para que vayamos a correr a ponerla por obra. Esta verdad, Señor, que sabemos que estamos en tiempo que se avecina, algo que estamos vislumbrando como hombres de Dios en tu palabra, que la conocemos, sabemos, Señor, que ya vivió así estos creyentes de estos pasajes. Fue la oración, fue el perseverar, el que hizo que tus discípulos y tus predicadores tuvieran palabra para predicar. Fue la oración de intercesora de estos creyentes que ardían, los que hacían que tus apóstoles y tus grandes predicadores irrumpieran en un mundo de tinieblas y tuvieran la victoria, Señor. Oh Jesús de Nazaret, extiende tu mano, ayúdanos, Señor, socórrenos a entender el tiempo que estamos viviendo y que podamos entrar en esos secretos que tu palabra nos enseña. La oración de Jesús, la oración de Jesús. Él enséñanos a orar. El discípulo llega a un momento en que si no aprende a orar como tú, Señor, su vida no llegará al fin. Bendice a tu pueblo, bendice a cada hermano, a cada hermana que esta noche ha venido. Toca cada mente, cada corazón. Llévanos, Señor, con esa bendición. Guarda nuestra salida de este lugar. Bendice a los niños, oramos por ellos. Extiendo mi mano, bendiciendo a los niños de esta iglesia, bendiciendo a los nietos nuestros, a nuestros hijos, los que están cerca, los que están lejos, los cubrimos con tu sangre. Guarda a nuestros hijos en las escuelas, en las calles de esta ciudad, por la sangre bendita de Cristo. Los cubrimos con ella, Señor. Lleva a tu pueblo en esta victoria. Y con esta palabra, vibrando, Señor, en sus corazones y vidas. Amén. Y amén. Y el pueblo de Dios dice, amén. Dios les bendiga, hermanos. Dios les guarde a cada uno. Aleluya. Como palo.